Perspectivas de investigación sobre el bilingüismo y la educación bilingüe. El bilingüismo y la educación bilingüe se convirtieron en un foco de importante investigación científica, y dos disciplinas que se han encargado del estudio de estos temas son la psicología y la lingüística. La agenda de investigación de gran parte de la lingüística moderna fue definida por Chomsky, quien planteó preguntas básicas como son las siguientes: ¿qué constituye conocimiento de la lengua? ¿Cómo se adquiere el conocimiento de la lengua? ¿Cómo se utiliza el conocimiento del lenguaje? Ahora bien, para la investigación del bilingüismo, estas preguntas pueden reformularse para tener en cuenta el conocimiento más de un idioma. ¿Cuál es la naturaleza del lenguaje o la gramática en la mente de una persona bilingüe y cómo coexisten e interactúan dos sistemas de comunicación del lenguaje? ¿Cómo se adquiere más de un sistema gramatical simultáneo o secuencialmente? ¿En qué aspectos difieren la adquisición bilingüe de la adquisición monolingüe? ¿Cómo se usa el conocimiento de dos o más idiomas para el mismo orador en la interacción bilingüe? Al inicio de estas investigaciones surge un gran debate entre diferentes autores sobre estos temas. Por ejemplo, Weinreich propuso tres tipos de bilingües, que representan tres tipos de relaciones entre el signo lingüístico significante y el contenido semántico significado. El primer ejemplo es en el tipo A. El individuo combina un significante de cada idioma con una unidad separada de significado. Weinreich llamó a tales individuos coordinativos o coordinar bilingüe, y propone los siguientes ejemplos. En el tipo B, el individuo identifica dos significantes, pero los coordina como una sola unidad compuesta o compuesta de significados. En el tipo C se refiere a las personas que aprenden un nuevo idioma con la ayuda de uno previamente adquirido. Se denomina bilingües subordinados. El caso de los tres ejemplos son tomados del inglés y del ruso. Estos ejemplos a menudo se malinterpretan en la literatura al referirse a la diferencia en la competencia en cada idioma. Nuevamente, Weinreich argumentó que algunos bilingües subordinados demostraron un nivel muy alto de competencia en el procesamiento de ambos idiomas, como se evidencia en la gramaticalidad y fluidez del habla. Algunos bilingües coordinativos mostraron dificultades en procesamiento simultáneo de dos idiomas. Esto quiere decir en el cambio de código o en tareas de identificación de palabras extranjeras. Tanto lingüistas como los psicólogos han estudiado el desarrollo del lenguaje de los niños bilingües. Tal es el caso de Volterra y Teachner. Surgieron tres etapas claves de desarrollo léxico y sintáctico entre los niños expuestos a dos idiomas, los cuales son los siguientes. Etapa 1. El niño tiene un sistema léxico que comprende palabras de ambos idiomas. Etapa 2. El niño distingue dos léxicos diferentes, pero aplica las mismas reglas semánticas a ambos idiomas. Etapa 3. El niño habla dos idiomas diferentes, tanto el icono lex como en la sintaxis, pero cada idioma está asociado con la persona que usa ese idioma. Si bien existen ciertos respaldos de investigación para el modelo de Volterra y Teachner, también han sido muy criticados, especialmente con respecto a las dos primeras etapas. Este es el caso de Howard, G.N.S. y Meisel, quienes plantean las siguientes preguntas. Los niños bilingües comienzan con un sistema lingüístico funcionando y diferencian gradualmente los dos idiomas, o comienza con un sistema diferenciado.
¿Qué cuenta como evidencia para la diferenciación de fusión? Con respecto a esto, Volterra y Teichner basaron su decisión en si el niño tomó la decisión sociolingüística adecuada, es decir, si el niño habla del lenguaje correcto a la persona correcta. Ahora bien, entra un siguiente autor que es McLaughlin, quien señala que al menos que se proporcione algún criterio para evaluar que se entiende por conciencia, aparte de que los niños separan los idiomas, los argumentos de Volterra y Thatcher son circulares. Ahora bien, el análisis de dominio de Fishman, por ejemplo, describía las formas en que los hablantes hacen sus elecciones de idioma según el tema, el entorno y el participante. Por su parte, Gramsci identificó una serie de funciones discursivas de cambio de código bilingüe que definió como alternancia del lenguaje dentro de un episodio interaccional. Tales funciones incluyen, por ejemplo, citas específicamente destinatarios, intersecciones e reinteracciones. Después de realizar diferentes estudios se plantean puntos de vista negativos para el bilingüismo. El trabajo más temprano sobre educación bilingüe a su vez estuvo fuertemente influenciado por la visión generalizada en el campo de la psicología de que el bilingüe tenía un efecto perjudicial en el crecimiento intelectual y espiritual del ser humano. La investigación inicial sobre el bilingüismo y la cognición tendió a confirmar este punto de vista negativo, al encontrar que los monolingües eran superiores a los bilingües en las pruebas de inteligencia. Uno de los estudios más criticados y citados fue el realizado por Sear en 1923. Concluyó que los bilingües estaban mentalmente confundidos con una desventaja intelectual en comparación con los monolingües. Una versión posterior de esta visión deficiente de los niños bilingües, manifestada en el término semilingüe, se creía que los semilingües tenían deficiencias lingüísticas en 6 áreas del lenguaje, las cuales se plantean a continuación. 1. Tamaño del vocabulario. 2. Corrección del lenguaje. 3. Procesamiento inconsciente del lenguaje. 4. Creación del lenguaje. 5. Dominio de las funciones del lenguaje. Y 6. Significado e imagen. Después de estos estudios aparece el concepto de semilingüismo. Surgió en relación con el estudio de las habilidades lingüísticas de las personas que pertenecen a grupos de inmigrantes y minorías étnicas. Esta investigación se llevó a cabo en Escandinavia y América del Norte, que se preocupó por dar cuenta de los resultados educativos de los programas de inmersión, donde se enseñaba a los niños minoritarios a través del idioma de la mayoría. Estos estudios tuvieron al menos 4 fallas metodológicas. En primer lugar, las pruebas que se usaron para medir las competencias lingüísticas eran insensibles a los actos cualitativos del uso del lenguaje. En segundo lugar, una persona puede ser competente en algún contexto, pero no en otro. En tercer lugar, la comparación con los monolingües también es injusta. Y en cuarto, si los idiomas de los participantes están relativamente poco desarrollados, los orígenes pueden no ser el bilingüe por ser sino las condiciones económicas, políticas y sociales que evocan el subdesarrollo. Enfoques psicolingüísticos al bilingüismo.
Muchas de las preguntas planteadas por primera vez en estos estudios fueron cuestionados por investigaciones posteriores utilizando mejores métodos y tecnologías. Ejemplo de esto son los modelos psicolingüísticos actuales del léxico bilingüe, el modelo de asociación de palabras y el modo jerárquico, que toman en consideración la proficiencia, nivel, edad, contexto de adquisición y tienen un gran poder explicativo. Ahora bien, los psicolingüistas también han utilizado las últimas tecnologías funcionales de neuroimagen para investigar la organización cognitiva de las lenguas en el cerebro bilingüe. La adquisición bilingüe es lo mismo que la adquisición monolingüe. Teóricamente, el desarrollo separado es posible sin que exista una similitud con la adquisición monolingüe. La mayoría de los investigadores sostienen que el desarrollo del lenguaje de los niños bilingües es, en general, el mismo que el de los niños monolingües. A nivel morfosintáctico, varios estudios han reportado similitudes en lugar de diferencias entre la adquisición bilingüe y monolingüe. Las similitudes entre estos dos no significan que uno, los idiomas que adquiere un niño bilingüe se desarrollen de la misma manera o la misma velocidad. 2. Los dos idiomas que adquiere un niño bilingüe no influyen e interactúan entre sí. Hay un área en que los niños bilingües difieren claramente de los monolingües, a saber la mezcla de códigos. Los estudios muestran que los niños bilingües combinan elementos de ambos idiomas en la misma expresión tan pronto como pueden producir expresiones de dos palabras. Gênese menciona estos hallazgos y sugiere, además de la competencia lingüística para formar cadenas monolingües correctas, los niños bilingües tienen la capacidad adicional de coordinar sus dos idiomas en línea de acuerdo con las reestructuraciones gramaticales de ambos. Enfoques sociolingüísticos del bilingüismo. En contraste con los investigadores lingüísticos y psicolingüísticos, los sociólogos y guiistas ven el bilingüismo y multilingüismo como algo socialmente construido. Para el hablante multilingüe, la elección del idioma no solo es un medio eficaz de comunicación, sino también un acto de identidad. A través de la educación y de la elección del idioma, mantenemos y cambiamos los límites de los grupos étnicos y las relaciones personales y construimos y definimos el yo y el otro dentro de una economía política más amplia y un contexto histórico. Hay dos problemas principales con este enfoque. Primero, las categorías utilizadas en el análisis son a menudo rígidas y mal definidas y tienen un sesgo monolingüe y unicultural. La llamada negociación en esta perspectiva particular es unidireccional. El hablante nativo abandona o al menos modifica su primer idioma y cultura para aprender el idioma de la cultura de acogida. Este proceso a menudo se le conoce como convergencia o aculturación. El segundo problema importante se refiere a la visión estática y homogénea del enfoque de la cultura y la sociedad. Al adoptar un enfoque postestructuralista de la noción de identidad, Papelenko y Blackleder argumentan que la relación entre lenguaje e identidad es mutuamente cognitiva y que las ideas son múltiples, dinámicas y están sujetas a cambio. Para ellos, la negociación de identidades es la interacción entre el posicionamiento reflexivo, es decir, la autorrepresentación y el posicionamiento interactivo, mediante el cual otros intentan reposicionar individuos o grupos particulares.
el sociolingüista tiende a ver al hombre multilingüe como actores de la vida social que recurren a conjuntos complejos de recursos cognitivos que se distribuyen de manera desigual. Otra área estrechamente relacionada en la que los sociolingüistas han extendido el trabajo de los lingüistas y los psicolingüistas sobre el bilingüismo es el de la adquisición de conocimiento lingüístico sobre la base de investigaciones anteriores sobre la socialización del lenguaje, que se centra en que los niños pequeños adquieren su primer idioma de manera culturalmente específica. Eruditos como Crago, Kulke, Scherter, Bradley y Centella examinan la competencia en el desarrollo de niños bilingües y multilingües en diversos eventos de habla y alfabetización. Se presta especialmente atención a la gama de recursos lingüísticos disponibles y multilingües y la forma en que los niños, así como los adolescentes y adultos, aprenden a elegir entre los recursos por su valor simbólico. La naturaleza altamente politizada de la educación bilingüe, especialmente la educación de niños de origen étnico de migrantes y minorías, plantea un desafío importante tanto para la política como para la investigación en esa área. Se debe abordar preguntas importantes como las siguientes: ¿por qué hay diferentes puntos de vista sobre las minorías lingüísticas y la educación bilingüe? ¿Por qué algunas personas prefieren la asimilación de las minorías lingüísticas y otras prefieren la diversidad lingüística? ¿Qué papel pueden desempeñar las escuelas en la sociedad más multicultural y menos racistas? Idealmente, un programa educativo bilingüe debería apuntar a producir productos bilingües. Sin embargo, la característica más importante de un ser bilingüe es la práctica bilingüe y la forma de práctica que es más claramente bilingüe, y es el cambio de código. La investigación adicional sobre el uso, conflicto y tensiones del cambio de código en el aula no solo ayudará a centrarse en lo que realmente importa a los individuos bilingües en la vida real, sino que también extenderá y vinculará los campos de la educación, la lingüística, la psicolingüística y la sociolingüística.